buenas noches, bienvenidos a todos. Mientras se terminan de conectar, vamos a agradecer a las entidades que apoyan este ciclo de charlas de comunidad de radiólogos, que es Red Basa, Laboratorios Bacón, Siemens, Rayos Pimax, Ama Hotel, San Rafael, Danoy, Amboso, Centro de Imágenes Odontológicas de Citibel, Anato Huesos, Instituto de Formación de Superior, Centro de Formación en Salud, Centro de Altos Estudios Patagónicos, ESIGEM, que es Educación en Ciencias de Hemodinamia, y Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear. Muchas gracias a ellos. Y bueno, hoy sí, vamos a comenzar, a ver si se terminaron de conectar. Buenas noches. Si nos quieren poner de dónde se van conectando, así lo vamos leyendo en el chat. Recuerden que todas las preguntas que tengan las pueden ir escribiendo en el chat y al final de la charla las vamos a ir contestando, ¿sí? El certificado va a estar a partir del viernes en nuestra página web, que es comunidaderadiólogos.ar. Así que bueno, les voy a contar un poco de la charla de hoy. Va a ser simulación en radioterapia y va a estar a cargo de Guillermo Maciel. Él es especialista en resonancia magnética y radioterapia. Es de Paraguay, así que le damos la bienvenida, las buenas noches. Bienvenido, Guillermo. Buenas Muchísimas noches. gracias. Buenas noches para todos. Seguramente buenas tardes para otros, porque siempre se conectan colegas de diferentes puntos. Mm. Es un honor para mí poder compartir con ustedes. Es la primera vez que me toca compartir una charla con la comunidad, espero no sea la única. Muy agradecido con Juan Pablo, con Paula, contigo también, por este momento en donde podemos compartir un poquitito las experiencias y las vivencias que tenemos dentro de la profesión y más la radioterapia, que es una de las ramas de la radiología en la que muchas veces en los congresos la tienen un poco apartadita, un poco separadita. Muchas veces se tienen que hacer congresos propiamente dicho de oncología, en donde ahí realmente se explaya un poquitito más. Pero bueno, esperamos que pronto nos den un espacio un poquito más grande dentro de lo que es la radioterapia. Bueno, para ir empezando, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Se ve bien? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Bueno, excelente. Bueno, hoy yo les quiero hablar un poquitito de lo que es el inicio de un tratamiento de radioterapia, una parte súper fundamental en donde todos los colegas radiólogos participamos y somos parte fundamental dentro de este rol que es los tratamientos de radioterapia. Y justamente me voy a enfocar en lo que es el impacto en esa efectividad que tiene que tener desde el punto de vista del inicio, vamos a decir, para nosotros sería el punto cero de todo tratamiento en radioterapia. Para empezar, tenemos que definir lo que es la simulación, que es la creación de un modelo que va a replicar la anatomía del paciente. Y dentro de este proceso, justamente para poder asegurar la dosis de radiación, se dirija con suma precisión a las áreas afectadas, minimizando el daño a los tejidos sanos. Esto es muy importante, ya que nosotros vamos a ser los primeros ojos del tratamiento, ya que los médicos y los físicos, posterior a las imágenes que nosotros vamos a adquirir durante la simulación y el posicionamiento del paciente, de ahí empieza todo el proceso de contorneo, de planificación. Entonces es muy importante que nosotros podamos lograr el mejor posicionamiento del paciente y la comodidad por sobre todas las cosas. Y también recabar todos los datos posibles e importantes para para el primer día de tratamiento. Los objetivos principales de la simulación son varios, en donde vamos a identificar de forma precisa los volúmenes tumorales. Se tiene que optimizar el plan de tratamiento cuando vamos a entregar la dosis de radiación. Todos estos factores se encierran y son
esenciales para mejorar los resultados clínicos de ese paciente. Sabemos bien que dentro de la oncología y dentro de lo que es precisamente las enfermedades como el cáncer, tenemos dos frentes. Tenemos justamente los pacientes jóvenes, los pacientes que tienen posibilidades de una mejor calidad de vida, inclusive hasta de llegar a curarse, a sanarse de la enfermedad, ya sea de forma completa o localmente. Y también tenemos el otro punto, también los pacientes ya paliativos, pacientes ya con metástasis múltiples, pacientes ya que llegan, vamos a decir, en mal estado, en últimas condiciones, en niveles muy avanzados de la enfermedad. Entonces es importante de que nosotros podamos por lo menos a esos tipos de pacientes brindarles la mejor calidad de vida hasta que decidan ya eh, otro tipo vamos a decir, de terapia, o ya justamente muchas veces ya derivan a los pacientes para la zona de paliativos, en donde muchas veces ya van a terminar sus días, pero nosotros tenemos que tratar siempre de dar y brindar lo mejor en esos casos. Los tipos de simulación, hay varios tipos de simulación, como son la convencional, la simulación con tomografía computarizada. Anteriormente se utilizaban placas para verificar la posición del paciente, placas radiográficas. Ya hoy en día, en la mayoría de los centros se está utilizando la tomografía computarizada para simular también la resonancia magnética en conjunto, muchas veces para los tratamientos de radiocirugía, también las imágenes de PET-CT o SPET, y cada una de estas tienen sus ventajas en el momento de la planificación y de la simulación de los tratamientos. Nuestro rol es súper importante, ya que como pueden ver aquí en la imagen, nosotros participamos de la tomografía de simulación, también de la resonancia de simulación, como les había dicho. Estas imágenes son enviadas a un planificador para el procesado ya de, sea los volúmenes, los contorneos y los campos de tratamiento por parte de física médica y los médicos radioterapistas. Las ventajas: va a ofrecer muchísimas ventajas porque va a mejorar la precisión del tratamiento. Hoy en día ya se dejó de lado la utilización de las placas en dos dimensiones, ya utilizamos las tomografías para poder realizar las tomografías de simulación de posicionamiento del paciente, y también esto hace que se reduzcan los efectos secundarios, y la personalización de los planes en radioterapia son ventajas fundamentales para que se pueda aumentar la eficacia del tratamiento. Esto es muy importante, que nosotros cuando realicemos las resonancias o tomografías de simulación podamos ubicar de manera correcta, poder explicar de manera correcta al paciente lo que se le va a realizar, explicarle que esa es la posición de tratamiento que va a agotar todos los días durante, sea una sesión, 5, 10, 15 o 40 sesiones, lo que se agregue al plan de tratamiento. ¿Qué impacto va a tener en la efectividad? Desde que se implementó la simulación, en la efectividad y lo positivo del tratamiento, nos indicó que los pacientes tratados con la simulación van a presentar mejores tasas de control del tumor y menor toxicidad, lo que va a resultar en una mejor calidad de vida, ya sean los pacientes que puedan llegar a curarse, que puedan, ya sea local o general, o los pacientes también pacientes paliativos, como les había dicho, que podamos darle mejor calidad de vida. Entonces, o sea, todo esto, todos estos avances que se dieron dentro de la radioterapia son súper importantes, y es muy importante que nosotros lo manejemos y lo conozcamos bien, porque como les digo, por lo menos aquí en nuestro país somos pocos todavía los centros que realizan radioterapia. Para darle un ejemplo, a nivel nacional, solamente hay un centro público que realiza radioterapia en el Paraguay. Somos una población de casi 8 millones de personas, y todos bien sabemos que la relación
por habitante es de un acelerador por cada 250.000 habitantes. O sea que estamos todavía muy desfasados dentro del sistema público, a pesar de que tengamos tres aceleradores en el sistema público, todavía hay ese gran déficit y que creo que en gran parte también de Sudamérica, en muchos países no se da abasto con el tema de tratamientos y también agilizar los turnos para los tratamientos, porque el cáncer no, como todos sabemos, no da respiro, avanza muy rápido, entonces los tiempos que nos dan efectividad se acortan, entonces sería importante, obviamente, que en un futuro cercano se pueda mejorar en eso. También lo que hace la simulación es que nos ayuda a reducir muchísimo los errores, ya que eh, cuando se administra la radioterapia, al proporcionar un modelo visual y detallado del paciente, se va a minimizar los riesgos de errores en la localización y dosificación de la radiación. Entonces es muy importante que eso se pueda reducir bastante con toda la tecnología que hay. Mismo los aceleradores ya vienen con más capacidad para más técnicas de tratamiento, entonces todo eso hace que se reduzcan mucho los errores que anteriormente, ya sea con yo por ejemplo, en mi caso había empezado con cobaltoterapia, en donde irradiábamos campos simétricos, entonces irradiamos muchas zonas, mucho tejido sano. Entonces, hoy en día, gracias a la tecnología y a los campos conformados que podemos realizar con los aceleradores lineales modernos, se redujo muchísimo esa parte. También va a mejorar en la planificación significativamente y más para los radioterapeutas, para poder ajustar todos los parámetros para que sea mucho más efectivo, también para los físicos. Inclusive hoy en día ya se está aplicando la inteligencia artificial para los contorneos de los órganos y las zonas de riesgo, vamos a decir, de los tratamientos en las topografías de los pacientes. Entonces, con la inteligencia artificial, esto también se redujo los tiempos de inicio para los tratamientos anteriormente, como la gente que está en radioterapia sabe que había que contornear órgano por órgano, volumen por volumen, tamaño por tamaño, entonces era mucho más complicado, se tardaba mucho más para que un paciente pueda iniciar un tratamiento. Muchos estudios demostraron que la efectividad de la simulación en radioterapia va a resaltar siempre, llevando a mejoras y resultados clínicos que van a dar una mayor satisfacción del paciente durante el tratamiento. Por eso es muy importante todo que se sigan los procesos en tiempo y en forma. También la simulación nos presenta varios desafíos. A pesar de sus múltiples beneficios, también presenta varios desafíos como la formación especializada y la disponibilidad de tecnología. Nosotros como radiólogos, radioterapeutas, tenemos que especializarnos, tenemos que estar siempre a la vanguardia de la excelencia y aparte de todo, de toda la parte científica que tenemos que tener siempre en cuenta, también la parte humana, porque sabemos bien que son pacientes complicados ya desde muchas situaciones, la situación afectiva, la situación económica misma por la que tienen que atravesar por todos los inconvenientes. Entonces, todo eso tenemos que manejar muchas veces. Hacemos un poquito de psicólogos también con los pacientes. Yo siempre digo eso, tenemos que tener ese tiempo para poder escuchar al paciente, para que el trato no sea un trato frío, un trato indiferente, porque son personas que ya vienen con una carga emocional bastante golpeada, entonces nosotros ahí tenemos también que hacer nuestro trabajo desde la recepción del paciente, desde el médico, desde la simulación y el tratamiento y los posteriores controles. Entonces es muy importante la parte humana, la parte afectiva. Siempre recalco en todas mis charlas que me toca hablar de radioterapia, es súper importante. El futuro de la simulación siempre va a ir avanzando
ya sea con inteligencia artificial, como les dije recién, en el avance de los equipos. Hay equipos muy modernos, justamente hace muy poco tiempo aquí en el Paraguay se instaló uno de los equipos más modernos para radiocirugía en la región del Chaco, que sería la región occidental. Y entonces estamos avanzando también a pasos agigantados y tenemos que ponernos siempre a disposición de la tecnología. Muchas veces la gente habla de la inteligencia artificial con temor por desplazamientos, por muchas veces sentir que vamos a perder el trabajo o nos van a reemplazar y no es así. Una máquina o una tecnología no nos puede reemplazar porque nosotros las creamos y nosotros tenemos que seguir capacitándonos día a día para que justamente nosotros no quedemos de lado. Siempre alguien va a tener que supervisar esa tecnología y esa tecnología la supervisamos nosotros. Bueno, aquí para tener un poquitito idea de cómo es una simulación, cómo inicia el paciente en la sala de tomografía, es posicionado con un inmovilizador y en donde vamos haciendo marcas en la zona de referencia para nuestra tomografía. Vamos a coleccionar información para la planificación, la posición de tratamiento. Vamos a educar al paciente, es muy importante decirle todo lo que le vamos a hacer. También el objetivo principal es tener un posicionamiento reproducible, porque no siempre el que le hace la tomografía va a ser el que le haga el tratamiento. Entonces nosotros tenemos que tener todas las indicaciones adecuadas para que el colega que le toque iniciar a ese paciente pueda hacerlo de forma correcta, que no tenga dudas al momento de posicionar al paciente. También logramos esto a tener marcas seguras. Los tatuajes que en muchos lugares lo realizamos con bisel, en otros lados ya tienen otro tipo de tatuador específico y que en realidad facilita mucho más el trabajo, que vamos a ver un poquito más adelante. También vamos a determinar la posición del paciente, en qué posición se va a tratar, vamos a determinar el isocentro para ciertas clínicas, vamos a realizar la tomografía, vamos a documentar todo eso, todas las notas suficientes, fotografías de posicionamiento y nuevamente hago énfasis en la educación, explicación al paciente siempre de lo que se le va a realizar en forma resumida y que sea comprensible para el paciente. ¿Cuáles son las marcas del propósito en la piel? Son una referencia, serían como nuestro punto cero, nuestro punto de partida. Se basan en posicionamientos que se pueden hacer en marcas de triangulación o biangulación según cómo estén los miembros y la posición del paciente. Se deben siempre colocar en un lugar estable y tienen que estar alineados con la anatomía media del paciente. Siempre hay que evitar piel suelta, partes móviles como la axila, por ejemplo, y también siempre tener marcas adicionales lo que sea necesario, por ejemplo, en las extremidades. Vamos a ver un poco imágenes, perdón. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de la triangulación. Como pueden ver, esto sería lo celeste, el fondo celeste sería la anatomía del paciente y como pueden ver, le hacemos una marca central y dos laterales para poder hacer coincidir con los láseres de posicionamiento, ya sea en la tomografía y posterior en el acelerador lineal cuando ya se va a realizar el tratamiento. También tenemos las marcas de biangulación, que puede ser una central y una lateral, en el caso de que el paciente no pueda movilizar una extremidad, por dar un ejemplo, entonces nos cubre la zona del láser del lado contrario y marcamos solamente de un lado. Entonces eso también tiene que estar dentro de las hojas de posicionamiento, tiene que estar aclarado para que el médico entonces al momento de planificar y el físico puedan también saber el porqué de la marca biangulación. En la documentación, por lo general, la mayoría de los sistemas tienen apartados donde se pueden hacer anotaciones puntuales sobre la inmovilización del paciente que se utilizó y también se pueden cargar fotografías de la posición del paciente, siempre teniendo cuidado con el pudor del paciente, no exponer demasiado al paciente, menos la zona del rostro. En estos casos, siempre tratar de recortar lo más que se pueda y detallar siempre bien todos los datos de posicionamiento. La educación del paciente
Es súper importante porque el paciente va a hacer muchas preguntas. ¿Qué va a suceder en la cita de tratamiento? ¿Cómo necesita prepararse? Si necesita prepararse en el caso de los tratamientos de abdomen y pelvis, con vejiga llena o recto vacío, venir en ayunas. Eh, la famosa pregunta si la radiación va a doler, si va a tener algún efecto, cuáles van a ser, todo eso nosotros tenemos que explicar detalladamente al paciente. Sabemos bien que también el médico durante la consulta o la interconsulta también explica parte de eso al paciente, pero muchas veces el paciente como que entra con un cierto temor, entra un poco desorientado a la consulta por la situación misma, entonces nosotros recalcamos un poquitito eso en forma breve para que el paciente lo pueda entender. ¿Qué vamos a conseguir con el buen posicionamiento del paciente? Vamos a conseguir el acceso claro al sitio de tratamiento, que sea estable y que limite, que es lo principal, que limite el posicionamiento del paciente, que sea lo más reproducible posible, que tenga cuidado con los espacios libres de la máquina, con las extremidades de equipo de inmovilización, que sobresalen ya que pueden hacer alguna colisión y detener el tratamiento o causar algún daño a la integridad del paciente. Eso siempre hay que tener mucho cuidado. Algunos trucos que tenemos que saber cuando vamos a posicionar al paciente: tiene que estar cómodo. Siempre lo más recto va a ser mejor reproducir que lo torcido, eso sabemos todos, ya sea para un estudio de diagnóstico o para un tratamiento en este caso. Hay que enderezar todo lo que se pueda al paciente, no solamente el lugar de tratamiento. No olvidar el tejido blando, los pliegues, el glúteo para las marcaciones. Se tiene que retirar todo lo que pueda interferir la trayectoria del haz. Y los dispositivos de inmovilización deben estar bien personalizados y se tienen que adaptar a un lugar sin permitir ningún tipo de modificaciones. También tenemos que estar atentos a los pliegues, por ejemplo, cuando se va a tratar la zona de las mamas, su escapular, perdón, supraclavicular, la zona. Entonces, todo, también la reacción de la piel, toda reacción o molestia que pueda tener el paciente, tenemos que estar atentos siempre porque nosotros vamos a hacer el nexo entre el paciente y el médico durante todo ese tratamiento, ya también incluidas las consultas dentro o durante el tratamiento. Hay puntos claves que tenemos que recordar. Hay que tener buena documentación para reproducir el posicionamiento, enderezar siempre al paciente como sea posible, porque es muy difícil de reproducir lo torcido, y colocar suficientes marcas para que estén allí el primer día del tratamiento. Hay pacientes también que vamos a tener inconvenientes con las marcas, ya que son pacientes alérgicos a la tinta o a los parches. Entonces, todo eso tenemos que ir manejando también porque esas marcas son muy importantes porque son nuestro punto de inicio. Y se deben colocar siempre en donde no tenga mucho movimiento las marcas, en donde la piel no sea flácida, por ejemplo. Aquí tenemos una imagen del acelerador lineal. Aquí se tratan a los pacientes. Como pueden ver, el acelerador lineal tiene el cañón por donde salen los haces de fotones. También tiene paneles y un tubo de tomografía. En este caso, algunos tienen imágenes que se pueden realizar los controles de posicionamiento y las correcciones con un Convin CT. Y también tenemos un panel en donde se puede hacer controles dosimétricos, y también hay equipos que vienen con paneles para realizar controles con imágenes de alta energía. Aquí vamos a ir viendo imágenes de cómo, por ejemplo, se puede posicionar correctamente a los pacientes. En este caso es un posicionamiento para un paciente que va a tratarse una radiocirugía de cabeza y cuello. Como pueden ver, tenemos que poder manejar todos los inmovilizadores de forma correcta. Vamos a ver varios tipos de inmovilizadores. Aquí también tenemos las máscaras termoplásticas. Estas máscaras vienen preparadas como para que uno las pueda moldear al rostro y a la cabeza del paciente o a la zona que vamos a tratar. Hay máscaras de cabeza y cuello, de hombro, de tórax, de pelvis, de miembros. Entonces, estas máscaras, para poder moldearlas, para poder ablandarlas, nosotros las ingresamos en unas bateas que están a 60 o 65 grados con agua.
para que se pueda moldear eso. También hay donde se pueden ingresar forma seca, también se pueden ablandar, que son parecidos a unos microondas, donde uno ingresan las máscaras y entonces lo pueden ablandar de forma seca. Aquí tenemos también otros inmovilizadores de cabeza y cuello. Aquí, como pueden ver, esta es una máscara para cabeza. Aquí tienen una máscara para cabeza y cuello, en donde se pueden tratar parte de cabeza, cuello y parte de los hombros también. Aquí también tenemos otros inmovilizadores que tienen la famosa rejilla para que se puedan tratar haces de forma posterior también al paciente y en ubicación supina, pero ingresando con los rayos por la parte posterior. Aquí también tenemos otros tipos de inmovilizadores, son inmovilizadores para radiocirugía, en donde tenemos almohadillas que podemos hacer vacío para que se puedan adaptar a la anatomía del cráneo. También tenemos máscaras para radiocirugía, mordijos para que el paciente también pueda tratarse la zona bucal. Aquí tenemos también inmovilizadores para tratar en decúbito prono al paciente, la zona de la cabeza o del cuello también. Aquí tenemos otros inmovilizadores, por lo general se utilizan para tratamientos de tórax o mamas, en decúbito supino, para decúbito prono. Aquí tenemos adaptadores para la camilla. La camilla es una camilla especial, una camilla rígida para que el paciente esté siempre en la misma posición y esta camilla es adaptable a la camilla del tomógrafo. Así que entonces, para que pueda tener plena seguridad y precisión el tratamiento. Aquí también tenemos otras imágenes, estas son imágenes de referencia, para posicionamientos también de tratamientos de extremidades o de pelvis, como pueden ver, se hace vacío para que el paciente no pueda hacer ningún movimiento. Aquí también tenemos otra variedad de inmovilizadores, inmovilizadores para extremidades, también para miembros superiores y tórax. Aquí tenemos también compensadores o bolus. Estos se utilizan cuando se quiere homogenizar una zona de tratamiento para que los rayos no incidan de más en alguna concavidad o convexidad que no esté acorde a la anatomía, a la estructura. Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna anomalía vasocelular, por ejemplo, muchas veces quedan algunas deformidades o posterior a alguna cirugía, entonces con estos compensadores para que los haces no lleguen de más a esa zona, ya que esa zona va a estar mucho más sensible que las demás zonas de la anatomía. Aquí, como le estaba diciendo, un elemento fundamental que sería bueno tener, no sé si en todos lados tienen, pero el tatuador va a ser más práctico, va a ser menos incómodo para los pacientes que usar un bisel, pero muchas veces por cuestiones económicas o de, vamos a decir, de tiempo se utilizan los biseles, entonces, pero sería bueno tener este tipo de elementos. También aquí tenemos algunos fiduciales que se pueden usar, algunas marcas, como les había dicho, como les había comentado, hay pacientes también que tienen alergias a la tinta o a ciertos parches, entonces aquí tenemos una variedad de marcas o parches y también de fiduciales para que podamos indicar la zona correcta de donde vamos a tener nuestro punto inicial de tratamiento. También tenemos aquí los colchones de vacío, aquí tenemos el vacuum para poder hacer vacío, ya sea colchones, almohadas. Entonces toma la forma del paciente y la zona donde se va a tratar, entonces para que pueda inmovilizar de forma correcta. También aquí tenemos otras imágenes de cómo se está preparando para poder hacer vacío. Tiene todos los seguros para que él no pierda el vacío. Es muy importante estos colchones tratarlos con mucho cuidado, mucha delicadeza, ya que son un material bastante sensible a cualquier roce, a cualquier, vamos a decir, rayadura o ponchadura. Entonces, para que nos pueda servir un buen tiempo y no, que no esté perdiendo
muy rápido al vacío, porque muchas veces, como todos saben, los tratamientos no se realizan en el día, no sé que sea una urgencia, entonces pasa una semana o 8 días más o menos del inicio de un tratamiento normal y nosotros tenemos que estar controlando estos colchones si es que no están perdiendo el vacío, porque de hecho que perdiendo el vacío, entonces ya el posicionamiento no va a ser el inicial de la tomografía, por eso hay que tener mucho cuidado. Aquí la tabla rígida que va, el CT step, perdón, que va aquí colocado en la camilla del tomógrafo. Tiene un seguro para que esto no produzca ningún movimiento, ni lateral ni longitudinal. Entonces, justamente es la misma tabla donde vamos a tratar al paciente. Aquí nos está indicando cómo se coloca, cómo se indexa. También tenemos indexadores, tenemos prolongadores en caso de que necesitemos mayor longitud por algún caso de algún paciente bastante longilíneo o cuando se va a tratar alguna extremidad o una zona que quede pasando el medio del isocentro de la mesa, entonces ya sea para superior o para inferior, entonces tenemos aquí un prolongador. Es muy importante que sepamos usar todo lo que tenemos. No siempre vamos a tener todos los inmovilizadores, pero es importante que los conozcamos y los utilicemos de forma correcta. Aquí tenemos también un inmovilizador completo que es para hacer tratamiento de cuerpo completo. Como pueden ver, puede hacer una rotación como para que entonces nuestro haz pueda elongarse y poder irradiar la mayor longitud posible en la topografía del paciente. Como ven, hay varias opciones que se pueden colocar, que se pueden añadir a la mesa para poder tratar diferentes tipos de lesiones, ya sea también tratamientos medulares, por lo general. Muchas veces los meduloblast o los tratamientos de neuroeje, entonces se utilizan estos inmovilizadores especiales. También tenemos que tener para poder transportar los inmovilizadores, ya que tienen algunos un cierto peso importante, entonces para no golpearlos, no rayarlos, entonces para que siempre estén en condiciones, porque muchos también tienen regiones muy móviles en los inmovilizadores, entonces todo eso tenemos que cuidar y es importante que tengamos un transportador específico para no estar llevándolo así de forma insegura. También hay dispositivos para controlar la apnea del paciente durante el tratamiento. Es muy importante también explicarle al paciente. En este caso, como pueden ver en la imagen, es como un semáforo donde le va indicando al paciente cuándo debe respirar y cuándo debe sostenerlo. Le da una tensión en amarillo y pasa al verde, entonces el paciente empieza a respirar continuamente. Cuando pasa al rojo, como el semáforo, obviamente se detiene, entonces el paciente deja de respirar. En muchos casos hay tratamientos que se irradian en apnea, otros en inspiración profunda. Eso depende ya de la planificación que se realice. Y siempre es importante explicarle este proceso al paciente, ya que va a tener unas gafas especiales en donde le van indicando los colores en el caso de los pacientes videntes, en este caso. ¿Verdad? En caso de pacientes no videntes, vamos a tener que utilizar sonidos o otro tipo de indicadores para que puedan ellos hacer las apneas correspondientes. Y en la tomografía y la planificación de tratamiento, siempre el paciente va a dirigirse con el uso de las gafas, en el caso de los pacientes videntes, en la zona de inspiración objetiva y las imágenes de tomografía se van a tomar mientras el paciente esté en apnea y va a reducir mucho los artefactos durante el tratamiento. El paciente del tratamiento en tomografía con este sistema va a mantener el control voluntariamente de la respiración durante el tratamiento. También hay camillas especiales que traen controles de sensor de respiración. Entonces el paciente respira y
el equipo va censando la respiración del paciente, entonces para ir graduando en qué momento tiene que irradiar el equipo y también de cortar el gas. Aquí también tenemos otra técnica con una técnica donde el paciente va a hacer una respiración y va a ser censada por el equipo, entonces para que, como pueden ver en las imágenes, en un tratamiento de pulmón, en donde tiene una masa pulmonar, entonces por la respiración obviamente esto va a entrar y salir dentro del blanco, entonces justamente lo que hace esta respiración hace que pueda graduarse a medida que va respirando el paciente de poder irradiar o no. Y es un módulo opcional, el que vimos, entonces, como les había explicado, para ir terminando. Y como conclusión, la simulación es un componente clave en la radioterapia que impacta significativamente en la efectividad del tratamiento. Su uso adecuado no solo mejora los resultados clínicos, sino que también va a contribuir a la calidad de vida de los pacientes, haciendo su implementación esencial en la práctica. Aquí les quiero compartir rápido un video cortito que es un poco una reflexión. Es lo que pasa en la gran mayoría de los pacientes, niños, adultos. Toca más cuando son los niños porque obviamente no vivieron todavía. Con eso no digo que a nadie le corresponda tener la enfermedad, pero muchas veces nosotros los adultos por lo menos ya algo pasamos, algo comprendimos y bueno, si nos toca, bueno, peleamos. Por eso es muy importante que seamos un team y que todos juntos logremos más. Y para despedirme de este post, que es del lugar para que puedan conocer un poquito. Revita. Re significa volver. Vita es vida. Volver a la vida es despertarse todos los días, con cada nuevo amanecer. Y cada nuevo amanecer es una nueva oportunidad. Centro Oncológico Integral de Alta Especialidad. Especializaciones médicas relacionadas al cáncer. Consultorios multidisciplinarios. Detección temprana. Tratamiento. Estudios de medicina nuclear.
Rehabilitación. Todo por vos, por un nuevo amanecer. Revita, Centro Oncológico Integral. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Guillermo, la verdad que muy linda tu charla, muy buena. El video es muy emotivo. Sí, la verdad que siempre lo coloco porque fue Sí, de un congreso muy lindo que asistí al Ecuador. Y lo copié y la verdad que las cosas lindas, las cosas buenas, yo siempre digo que hay que tratar de imitarlas. Y, pues los chicos muchas veces la pasan muy mal. Con eso no digo que los adultos no la pasen mal, pero los chicos tienen que vivir, tienen derecho a vivir, a conocer, a experimentar. Nosotros muchas veces ya tuvimos nuestro paso por la vida y bueno, con eso no digo tampoco que tengamos que aceptarlo, pero es más duro porque nos toca día a día. sí, hacer la contención de esos pacientes. Exactamente. Hicieron una pregunta en el chat que preguntaban, ¿quién elige los objetos para el tratamiento? ¿Quién hace la planificación? Preguntaban. El, Cuando el paciente consulta, el médico, nosotros le llamamos posicionamiento de sitio. Tenemos la ficha médica del paciente en donde indican la zona de tratamiento, el tipo de tratamiento, la dosis, y el médico prescribe todo eso dentro de la configuración de sitio. Nosotros, una vez que tenemos al paciente en sala, ya con el consentimiento firmado, con las explicaciones del médico, entonces nosotros ingresamos la configuración de sitio y ahí tenemos toda la información y el médico ya propone cierto inmovilizador. Eso no quiere decir que sea una regla, porque nosotros también podemos sugerir por muchas veces la comodidad del paciente, por la dificultad de movimiento, pero el médico ya sugiere más o menos qué inmovilizador quiere utilizar para tal o cual tratamiento. Perfecto. Bueno, y después decían que se te entendió perfecto, que muchas gracias, que muy buena la charla. Así que bueno, desde Comunidad de Radiólogos te queremos agradecer porque es muy bueno tu aporte, se nota que amás lo Gracias. que haces y sí es verdad que muchas veces radioterapia no tenemos, por lo menos yo que hago rezo, tanto acceso y diste una charla muy clara, me llamó la atención lo de la respiración, la Sí, verdad que sí, la verdad que son varias cosas que tenés que tener en cuenta. No solamente que el paciente se quede quieto, que no hable, que no emita nada. Entonces, muchas veces tenés pacientes ya muy adultos que no oyen bien, ya vienen con ciertas dificultades de memoria y cosas así. Entonces, son muchas cosas. Hay pacientes también que tenemos que hacer con sedación. O sea, con eso no digo que en radiodiagnóstico las cosas sean simples ni ligeras, pero dentro de la terapéutica hay como una complejidad aparte, porque no es solamente ubicar a un paciente, irradiar y el paciente se va. Tenés que escuchar al paciente, animar al paciente. claro, Hay acompañar. otras cosas que afectan mucho también, tenés que saber lidiar con eso. Hay pacientes que llegan a su tratamiento caminando por sus medios que terminan en una camilla. Claro, Y está a la inversa. Hay pacientes que vienen en una camilla con oxígeno, pasan a una silla de ruedas durante el tratamiento y después salen caminando. Y eso es muy reconfortante para todos nosotros. Sabemos que desde el punto de vista social, económico, afectivo, es súper difícil, no solamente para el paciente, para el entorno en sí, para los amigos, la familia. Todos tuvimos algún conocido, algún familiar que pasó por esta etapa del cáncer, que es muy difícil. Con eso no digo que no, hay muchísimas enfermedades muy jodidas que te llevan a extremos indeseables. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que brindar esa sonrisa. Muchas veces, la vez pasada justamente una paciente me dijo, ¿cómo hacen ustedes para recibirme todos los días con una sonrisa? Yo les agradezco eso de corazón. Eh, yo sé que seguramente ustedes tienen inconvenientes en la calle, en su familia, en sus casas, económicos, cual fuere, que tienen muchos pacientes, porque a veces tenemos muchos pacientes, porque trabajamos no solamente con las prepagas, también tenemos licitaciones de otros lugares, y a veces no tenés mucho tiempo para, vamos a decir,
hablar mucho con el paciente, congraciar mucho, entonces todo eso hay que manejar y solamente eso no te lo enseña la universidad ni la radiología. O sea, eso es algo que se trae de la casa, de la familia y principalmente el amor al prójimo y ponerse en el lugar de esa persona, porque yo siempre digo y a veces me entristece porque yo trabajo en dos lugares, trabajo en un instituto subvencionado y en un instituto privado. Y muchas veces veo que los colegas mismos a veces maltratan a los pacientes, a los familiares, no le tienen paciencia. Y eso duele mucho porque uno se pone en ese lugar y es difícil. Nosotros más que sabemos que estamos así cerca viendo todo el tiempo eso. Sí, hay una frase que siempre dice, pensá que es tu familiar, ¿no? Así Como mismo, cuando a yo veces, siempre tengo eso presente, que puede ser tu nunca mamá, olvidarnos. puede ser tu hermana, puede ser un amigo. Sí. Entonces, no sabemos cuándo, ni cómo, ni a quién le va a tocar. Por eso es importante siempre, yo siempre digo, es 50 ciencia, 50 humanidad para que gane el 100. No es uno solo 100 ni el otro, los dos juntos. Bueno, Guillermo, desde Comunidad de Radiólogos te queremos agradecer. Muchas gracias por esta charla. Fue muy interesante. Así que te agradecemos desde Comunidad de Radiólogos. Muchísimas gracias y espero verlos pronto. Esperamos. Bueno, también les queremos recordar que está nuestra jornada, que va a ser una jornada híbrida. Vamos a tener dos encuentros que van a ser virtuales y otro que va a ser presencial. Si quieren obtener más información, en nuestra página web está y en nuestro Instagram también. Así que ya se pueden ir escribiendo si quieren, que ahí también vamos a estar dando más charlas y nos vamos a ver presencialmente. Y va a ser en beneficio al Hospital Gutiérrez de La Plata. Así que bueno, nos vemos en la próxima charla. Nos encontramos. Buenas noches a todos y Guillermo, mil gracias de Argentina por este aporte. Gracias a ustedes, hasta pronto. Buenas noches. Chao. Buenas noches.